Primer dragón legendario comenzando con el sistema ilimitado 371-382. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 371. Eligiendo la recompensa. Poco a poco, la respiración de Orión se estabilizó y sus párpados se cerraron gradualmente a medida que el agotamiento lo invadía por completo. La tranquilidad de su habitación lo rodeaba como un abrazo reconfortante, proporcionándole un santuario de paz después de las intensas pruebas mentales y físicas que había soportado durante lo que le parecieron años. Con los primeros rayos del amanecer asomando por el horizonte, la ciudad de Thunderpeak comenzó a despertar. El cielo se tiñó de delicados tonos naranjas, morados y rojos. Una hermosa combinación de colores que anunciaba la llegada de un nuevo día. Orión, renovado y decidido, subió con calma a su lujoso carruaje de obsidiana que lo esperaba fuera de la gran entrada de su residencia con Lucan y Edgar. La superficie negra pulida brillaba suavemente bajo el cálido resplandor del sol naciente, acentuada por runas plateadas intrincadamente grabadas que brillaban levemente. El carruaje, que exudaba elegancia y tranquila autoridad, esperaba la llegada de Orión, tirado por un par de majestuosos caballos. Edgar abrió la ventanilla del carruaje y le indicó a Orión que entrara. Orión entró con suavidad y se acomodó en los mullidos cojines, mientras Edgar se sentaba frente a él. 5555555V5S55555. 555 y una expresión pensativa llenó su hermoso rostro mientras miraba por la ventana, observando las calles bulliciosas y los ciudadanos despertando. Lucan se colocó rápidamente en su posición y comenzó sin problemas el viaje hacia la Academia Real de Thunderpeak. Las únicas personas en las calles eran los estudiantes que se dirigían a la academia o los nobles que iban y venían de sus propiedades. El carruaje de obsidiana de Orión se movía con gracia por las tranquilas calles, atrayendo sin esfuerzo la atención de los transeúntes, susurros y miradas curiosas que seguían su elegante transporte, ya que había pasado un tiempo desde la última vez que llegó a esta zona de la ciudad. Dentro, Orión permanecía sentado en silencio, con la mente llena de planes. Sus conversaciones previas con Continuum y los demás portadores del legado resonaban en sus pensamientos. Comprendió claramente que debía actuar con rapidez y decisión. Su mundo se encontraba al borde de una inevitable confrontación con los demonios, y Orión se dio cuenta de que la gente que necesitaba y quería proteger estaba aumentando. Sus dedos tamborileaban suavemente contra el reposabrazos, con expresión tranquila pero resuelta. Debería ir ya. Ya lo he retrasado demasiado, murmuró para sí, consolidando su objetivo inmediato. La voz de Lumi resonó suavemente en su mente, alegre y solidaria como siempre. Seguro que encontrará lo que busca, maestro. La academia tiene un montón de conocimientos. Orión sonrió para sus adentros, asintiendo lentamente. En efecto. Arya me dijo que está ahí. Ya es hora de ir a echarle un vistazo. Pronto, el lujoso carruaje de obsidiana de Orión se detuvo suavemente frente a las grandes puertas de la Academia Real de Thunderpeak. Las imponentes puertas de hierro, grabadas con intrincados símbolos que representaban la gloriosa historia de la Academia, se erguían orgullosas bajo el sol de la mañana, emanando un aire digno. Cuando Orión salió tranquilamente del carruaje, Edgar ofreció un respetuoso asentimiento, mientras Lucan condujo suavemente los caballos y el carruaje hacia un lado. Orión se alisó la túnica y se acercó a las imponentes puertas, mostrando su insignia de estudiante a los guardias que vigilaban. Al reconocer su identidad, abrieron las puertas de inmediato sin rechistar. Al ingresar a los terrenos de la academia, Orión se detuvo brevemente y notó que los senderos, una vez llenos de gente, estaban inusualmente tranquilos. Los estudiantes todavía caminaban por los pasillos pavimentados, pero su número se redujo notablemente. Muchos, sin duda, estaban ocupados preparándose para la segunda ronda de exámenes. Orión negó levemente con la cabeza, sintiendo una leve punzada de nostalgia. Avanzó, con pasos silenciosos pero firmes, por el camino familiar hacia la biblioteca de la academia. No tenía intención de dirigirse al jardín para reunirse con sus amigos hoy, sabiendo que probablemente estaban descansando después de su reciente regreso del pequeño mundo. Al llegar al inmenso e imponente edificio de la biblioteca, Orión subió los anchos escalones de piedra que conducían a la gran entrada. En el interior se colocó un mostrador en el centro con unas escaleras a la derecha que conducían hacia arriba y otra puerta a la izquierda que conducía a la zona de libros y lectura del primer piso.
Orión se acercó tranquilamente al mostrador del bibliotecario, notando inmediatamente la presencia de un hombre mayor que no había conocido antes. El bibliotecario tenía una barba gris cuidadosamente recortada y unos ojos agudos y sabios que lo escudriñaban con leve interés. Con cortesía, Orión asintió respetuosamente antes de decir: disculpen, vengo a recoger mi premio del examen de ingreso. Me prometieron 3 libros de hasta el tercer nivel. Colocó su credencial de estudiante con cuidado sobre el mostrador y esperó pacientemente. El anciano bibliotecario levantó ligeramente las cejas, tomó con cuidado la insignia de Orión y la examinó de cerca con la suya. Tras una breve inspección, asintió con aprobación. Ah, estudiante Orión, podrías haber venido antes a buscar esto. En fin, ¿qué quieres exactamente? Orión se detuvo pensativo, recordando las palabras exactas del vicedecano antes de responder. ¿Qué puedo conseguir exactamente? Si no recuerdo mal, el vicedecano dijo que puedo seleccionar 3 hechizos de hasta el tercer nivel. Al oír esto, el bibliotecario rió suavemente, negando con la cabeza, con un brillo divertido en sus sabios ojos. Se refería a 3 libros, no solo a hechizos. Pero para asegurar que todos los estudiantes, incluso los menos brillantes, entendieran la recompensa, la simplificó a hechizos. Aliviado por la selección más amplia, Orión dejó escapar un silencioso suspiro de alivio y rápidamente ajustó sus elecciones, respondiendo claramente. Entonces, podría conseguir el libro de mayor nivel disponible sobre el elemento luz, el hechizo de elemento luz de nivel 9 más fuerte disponible y, finalmente, el mejor libro sobre teoría del circuito rúnico y de maná. El interés del bibliotecario aumentó visiblemente, sus ojos brillaron con admiración. Ah, ¿sí? ¿Qué interesante selección de libros has solicitado, estudiante Orión? Muy bien. El anciano se levantó lentamente, adentrándose en los rincones más profundos de la biblioteca. Después de varios momentos de silencio, la bibliotecaria regresó, trayendo cuidadosamente 3 brillantes cristales de memoria. Los colocó con cuidado ante Orión sobre el mostrador pulido, con expresión seria pero aprobatoria. Aquí tienes. Estos cristales de memoria eran necesarios debido a la enorme cantidad de conocimiento, demasiado vasto para registrarlo en libros comunes. Señalando uno de los cristales, explicó. Este hechizo de afinidad con la luz de nivel 9 se llama resplandor celestial. Purificación divina. Invoca un enorme pilar radiante de luz divina capaz de purificar seres o tierras malignas. Sin embargo, requiere una cantidad considerable de maná. Ten cuidado al aprenderlo y usarlo. Orión extendió la mano y tomó con cuidado los cristales, sintiendo su sutil calidez y su potente aura de conocimiento. Con un respetuoso asentimiento, expresó su gratitud. Muchas gracias por su ayuda. El anciano bibliotecario rió suavemente, agitando la mano con desdén, con la diversión y la aprobación evidentes en su voz. No hace falta que me agradezcas, jovencito. Solo tengo curiosidad por ver hasta dónde llegarás. Orión sonrió cortésmente, alejándose del mostrador con la determinación ardiendo constantemente en su pecho. Colocó los cristales de memoria nuevamente dentro de su inventario y se giró para dirigirse hacia la salida. Sus pensamientos corrían mientras contemplaba qué debería leer primero después de regresar a casa. La voz suave y entusiasta de Lumi resonó en su mar de conciencia, con un tono de emoción y curiosidad. Maestro, ese hechizo de luz de nivel 9 suena increíble. Aunque no parezca un hechizo ofensivo, es un buen comienzo. Orión sonrió levemente y asintió. Sí, y no lo conseguí para aprender, sino para aprender sobre la formación de hechizos de luz. Quiero ver cómo se crean para poder crear mis propios hechizos de luz ofensivos, si son tan escasos. Orión salió de la biblioteca de la academia con una leve sonrisa de satisfacción. Guardó los 3 cristales de memoria en su inventario y planeaba usarlos al regresar a casa. Sintiendo el fresco aire matutino de la Academia Real Pico del Trueno, se dirigió hacia la salida. Al cruzar la enorme puerta de la academia, pronto divisó la ubicación de su lujoso carruaje de obsidiana. Lukán lo miró con curiosidad, levantó una ceja y preguntó con tono juguetón. ¿Fuiste a un polvo rápido, joven amo? ¿Por qué volviste tan pronto? Los labios de Orión se crisparon al escuchar sus palabras mientras lo miraba, suspiró. De todos modos, obtuve lo que necesitaba de la academia. Edgar le dio una ligera palmada en la nuca a Lukán antes de preguntarle con calma a Orión. Entonces, ¿deberíamos regresar, joven maestro? Mirando hacia los anillos exteriores, Orión negó con la cabeza. No, vayamos al cielo ilimitado. Siento que han pasado años desde la última vez que me encontré con Magi. Mientras se frotaba la nuca, Lukán dijo. ¿Años?
ni siquiera ha pasado una semana. Orión sonrió levemente y subió al carruaje antes de que Edgar y Lucan se miraran antes de llegar a sus respectivos lugares. El carruaje avanzaba suavemente por la capital, con las ruedas zumbando suavemente sobre las calles adoquinadas mientras se dirigía al cuarto anillo. Después de alcanzar el cuarto anillo, Orión vuelve a ver aumentar el número de transeúntes, así como de comerciantes y aventureros. El carruaje continuó su viaje antes de llegar pronto a las afueras del distrito comercial. Orión descendió y se dirigió directamente al cielo ilimitado con el Grick a su lado. Pronto, llegó al edificio de 3 pisos donde los guardias lo saludaron respetuosamente, les devolvió el saludo con la cabeza antes de ingresar al establecimiento. Subió directamente al 3er piso con Edgar, donde Maggie suele alojarse. El aire olía ligeramente a madera pulida y vino añejo. En el centro, Maggie estaba sentado en su lujoso escritorio, con una jarra de cerveza a medio terminar en una mano y una sonrisa relajada. Sentada cómodamente sobre su hombro estaba Luna, la coneja blanca, cuyo hocico tembloroso delataba una leve curiosidad ante la llegada de Orión. «Magos», saludó Orión con una sonrisa divertida, «¿alguna vez dejarán de beber o no?» Maggie rió entre dientes, se levantó para saludarlo y volvió a colocar la botella en la mesa con cuidado. «Jefe, rara vez me relajo así. El negocio por fin marcha lo suficientemente bien como para poder darme el lujo de sentarme a beber sin hacer nada por una vez». Orión le devolvió la sonrisa, acercándose. «¿Y entonces cómo va el negocio?» Con una mueca irónica, Maggie se encogió de hombros. «¿Qué cambios podría haber en tan poco tiempo?» Orión rió suavemente, rascándose la barbilla. «Ah, cierto. Se me olvida, ni siquiera ha pasado una semana. Entonces supongo que no tendrás dinero para mí». Los labios de Maggie se crisparon con fingida irritación. «¿Por qué siempre vienes a vaciarme las arcas? Y esta vez, ni siquiera esperaste unos días». Luna movió levemente las orejas, como si hiciera eco del sentimiento. Orión rió levemente, con un brillo juguetón en los ojos al observar la fingida irritación de Maggie. «El dinero genera dinero, Maggie. ¿No te di un montón de bienes precisamente para eso?» Maggie se pasó la palma de la mano por la cara, y Luna imitó el gesto con un lento roce en la oreja. «Jefe, conozco el proverbio. Pero primero tengo que vender la montaña. Las montañas no se mueven solas, a menos que exploten, e incluso los nobles se toman su tiempo para pensar en sus compras». Inclinó la taza, hizo una mueca y la dejó con un tintineo. «Tengo mucho inventario. La cartera, no tanto». Edgar se cruzó de brazos, recorriendo con la mirada los libros de contabilidad apilados como ladrillos en el estante del fondo. «Los márgenes parecen saludables desde aquí», observó. «Pero su productividad está limitada por el espacio y el personal. Necesitan más mostradores, más personal y una distribución más rápida de la mercancía». Orión asintió. «Entonces, expándete. Hemos demostrado que la marca, Cielo sin Límites, atrae a nobles y locos como abejas a la flor del durazno». Señaló hacia abajo a través del suelo como si pudiera ver el bullicioso distrito. «Ya que hemos cubierto las principales ciudades comerciales, Silverfall, Emberlin y Blackrock, el siguiente paso es la expansión. Quiero un cielo en cada ciudad del reino». Se acabó la presencia de solo prestigio. Maggie arqueó las cejas. Luna frunció el ceño. «¿Todas, las ciudades?» Se recostó, con la mirada fija en el mapa mural rodeado de alfileres de colores. «Eso incluye las líneas de suministro, los permisos, los gremios de inquilinos, los sobornos, quiero decir, acelerar las tarifas de trabajo, el reclutamiento, la formación. Seguridad», añadió Edgar. «2 destacamentos por rama como mínimo y guardias contratados del gremio de mercenarios. Rotar a los veteranos de nuestra casa para sembrar la disciplina entre ellos. Uniformidad de marca», continuó Orión. «Las mismas fachadas de madera oscura, los mismos letreros tallados, los empleados que sonríen con sinceridad, incluso a los pobres. El primer piso se mantiene accesible. Baratijas, pociones, reactivos comunes. El segundo piso es para los verdaderos compradores. Y mejora el tercer piso, construye algunas salas separadas para tratos privados y mejora tu oficina. Debería haber un salón en el centro del tercer piso con algunos de nuestros mejores tesoros en exhibición». Sonrió con suficiencia. «Y sí, 3 tesoros ridículos en la planta baja como cebo. La gente sube a mirar y compra al bajar». Maggie no pudo evitar reírse. «Funciona de maravilla». Apartó un libro de contabilidad y sacó otro, cuya página ya estaba abarrotada de garabatos. «Necesitaremos un programa de entrenamiento».
Manejo de efectivo, tasación básica, maneras educadas de decir que no a nobles de alto rango con cuentas sin pagar. Reescríbalo, dijo Orión. Y contrata a un tasador del elemento madera si encuentras alguno. Estoy aumentando la compra de mitril ligero, sales de lustro, pergamino consagrado, cualquier cosa relacionada con la purificación. La demanda se disparará, y prefiero ser yo el que lo haga. La mirada de Magi se agudizó. ¿Debido a la guerra contra los demonios? Los nobles aún no han empezado a comprar esas cosas al por mayor. Algunos probablemente no estén informados, mientras que otros no quieren sembrar el pánico entre las masas. Exactamente, y somos de los pocos que podemos comprar este tipo de cosas al por mayor y sin hacer mucho ruido, respondió Orión, con una leve sonrisa en los labios. Ofrece una recompensa discreta por materiales raros sintonizados con la luz. Nada de ostentación. 5 y 5G 55555 W5C55, 555 y 55. Edgar se aclaró la garganta. ¿Transporte? Contrata caravanas para las zonas seguras, dijo Orión. Para las zonas difíciles, ya se te ocurrirá algo. Mantén los manifiestos separados. Ninguna carreta debería merecer un asalto. Magi silbó, ya escribiendo. Luna saltó a su escritorio y se dejó caer sobre el libro de contabilidad como si diera su aprobación. Bien. Pilotaremos 5 pueblos en 2 semanas. Si los números son buenos, llegaremos a 15 en un par de semanas. Levantó la vista con un destello de desafío en la mirada. Pero estoy destinando las ganancias a financiar el crecimiento. No me desangres con tus cuotas de protección hasta que las ramas respiren. Orión sonrió, descaradamente. Ya veremos. Magi se pellizcó el puente de la nariz. Jefe. Está bien, cedió Orión, con un tono divertido y cálido. Solo aceptaré, un gesto simbólico. Eso es peor, murmuró Magi, pero su boca lo traicionó con una sonrisa. Tú y tu simbolismo. Los labios de Edgar se crisparon. Considera convertir el gesto en un corte de cinta en lugar de un corte de moneda. Eso no es necesario, acuñar monedas es un arte, no te preocupes, dijo Orión juguetonamente. Se giró y observó la oficina llena de pergaminos y algunas baratijas antes de asomarse por la ventana. Buen trabajo, Magi. Parece que ahora el cielo pertenece al corazón del distrito. Magi inclinó la cabeza ligeramente. Siempre y cuando no olvides tu promesa. Orión sonrió levemente. No te preocupes, no olvidaré lo que te prometí. Solo tienes que pedirlo. Magi asintió con la cabeza mientras Orión se giraba levantando una mano en un gesto perezoso mientras se dirigía a las escaleras. Volveré más tarde por las tarifas de protección. Tenlo listo, jaja. Mátame ya. Casi gritó Magi. ¿Cómo puedo hacerle eso a mi querido cobrador? Respondió Orión riendo por encima del hombro. Edgar lo siguió, riendo entre dientes. Tras ellos, Magi exhaló, convirtiéndose el sonido en una risa grave e impotente. Se hundió nuevamente en su silla, tomó a Luna en el hueco de su brazo y recuperó su botella. El conejo se acomodó como una pequeña bufanda prejuiciosa mientras miraba nuevamente el mapa, los alfileres, las rutas, las ciudades. ¿Todas las ciudades, eh? Le murmuró a Luna, levantando la taza para brindar por los horarios imposibles y un jefe ridículo. Bien, señorita. Construyamos un imperio. Las orejas de Luna se movieron como un sello de aprobación. Magi bebió un trago de vino y dejó la taza, pues la calma era fugaz en este trabajo. Volvió a tomar su pluma y empezó a trazar planes. Los dos, Orión y Edgar, bajaron las amplias escaleras del tercer piso. Las voces y el tintineo de los vasos de la tienda de abajo se elevaban para recibirlos. Al pie de la escalera, la luz del sol cortaba una franja brillante en la entrada, y más allá de las puertas, el camino de carruajes brillaba como una cinta. Lukán estaba desplomado en el asiento del conductor, con un sombrero al azar sobre la cara y las riendas enrolladas perezosamente en una muñeca. Un suave ronquido se le escapaba de la boca. Edgar se acercó al volante, con los brazos cruzados, con la expresión de alguien que intentaba contener la risa. Una vigilancia ejemplar, debo decir, murmuró, y luego golpeó la barandilla del carruaje con 2 nudillos. Lukán se incorporó de golpe, con el sombrero volando. Estaba descansando la vista. De guardia, dijo Edgar, serio. A plena luz del día. Lukán se aclaró la garganta e intentó mostrarse digno. Estaba vigilando desde mis sueños. Parpadeó hacia Orión, captó la impotencia del joven amo al negar con la cabeza y se rindió con una sonrisa tímida. De acuerdo, de acuerdo. De vuelta al trabajo.
Subieron al carruaje que avanzaba hacia el segundo anillo, con las ruedas zumbando y el olor de la ciudad cambiando del olor a especias y humo del mercado del cuarto anillo a los jardines de lilas y las fuentes de pizarra de los distritos nobles. Cuando las altas puertas de madera de hierro de la finca Storm aparecieron a la vista, el sol ya había subido a lo alto de sus cabezas. En cuanto el carruaje se detuvo frente a la mansión, Orión bajó. Tío Edgar, hermano Lucan, dijo, volviéndose hacia ambos, me saltaré los ejercicios por ahora. Aprendí algunas cosas en la academia que necesito leer antes de volver a romper huesos. La mirada de Edgar se suavizó con aprobación. Eso también está bien. Esa es la diligencia que debe tener quien aspira a grandes cosas. Le dio una palmadita a Lucan en el hombro. Tú, en cambio, duermes la siesta cuando no estamos en público, al menos. Lucan levantó una mano en un juramento solemne. Soñaré con responsabilidad. Edgar simplemente meneó la cabeza con impotencia ante sus palabras. Orión entró por la mansión. Una criada le hizo una reverencia al pasar por la galería, y otra apartó rápidamente un jarrón más alto que un hombre adulto. Llegó a su habitación y cerró la puerta. Muy bien, veamos. Sacó el cubo del salón silencioso de su inventario y lo colocó en el centro de la habitación. Los cristales de maná tintinearon suavemente mientras los introducía en sus receptáculos. El cubo pulsó y la realidad cambió. Una sensación de ser sin presión se extendió hacia afuera, sellando el espacio. Desde el pasillo, cualquiera que se asomara vería una habitación ordenada, la luz del sol sobre una cama pulcramente tendida, una manta perfectamente doblada, y Orión en el centro de la habitación meditando. Orión despejó un espacio en la mesa baja y colocó los 3 cristales de memoria en un triángulo ordenado. Uno débilmente dorado, tratado del elemento luz, un disparo claro atravesado por finos filamentos blancos, hechizo de nivel 9. Resplandor celestial. Purificación divina, y un azul pálido de vidrio invernal, lleno de pequeñas líneas rúnicas, teoría del circuito rúnico y de maná. Lumia apareció en una pequeña proyección translúcida sobre la mesa, flotando frente a él. Hora de estudiar, H. Su mirada se paseaba entre los cristales como una mujer que elige qué maquillaje ponerse. ¿Cuál primero, maestro? El compendio de la luz es jugoso, pero los circuitos harán que tus futuros hechizos sean más limpios. Orión golpeó el cristal azul. Primero los cimientos. No podré usar el elemento luz de inmediato y necesito aprender más sobre la teoría rúnica y del circuito de maná. Si logro descomponer el hechizo de luz con ellos, podré crear muchos hechizos de afinidad con la luz y luego intimidaré a mi elemento luz para que lance hechizos ofensivos. Oh. Bully Daylight. ¿Arco del villano desbloqueado? No, ¿por quién me tomas? ¿Por un villano? Solo estoy ayudando a Light a alcanzar su máximo potencial, dijo con una risita juguetona, y luego se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra. Presionó 2 dedos sobre el cristal del circuito rúnico y de maná y canalizó un hilo de maná hacia él. La piedra se calentó. Las líneas se iluminaron en el interior como una ciudad vista desde el cielo, avenidas, curvas, cruces y luego la habitación se desvaneció. La información se desplegaba en paneles limpios y estratificados. Primero las definiciones básicas, luego los diagramas. Vio runas antiguas. Fluir, dispersar, trenar, combinadas en varias runas mixtas. Tejido de flujo, rejilla de oscilación, clave de roseta. La teoría del circuito de maná entró en juego. Hubo advertencias sobre impurezas de flujo sucio introducidas por elementos no coincidentes y sobre el colapso de la resonancia cuando la frecuencia natural de un circuito era abusada por la fuerza bruta. Orión frunció el ceño. Un recuerdo fugaz del rompecabezas del paso 30. La formación desordenada con la que había lidiado durante 81 días. Ahora, con el marco bajo sus manos, reconoció las formas que había intuido, todas las cosas que había forzado brutalmente en el rompecabezas uniéndose. Ja, susurró, con una media risa. Así que no estaba adivinando. Nunca adivinas, maestro, apuntas intuitivamente. Lumi bromeó, pero su tono era cálido. Consulta el subcapítulo sobre corrección del sesgo elemental. Esto podría serte útil para usar 2 armas o cuando intentes fusionar varios elementos más adelante. Deslizó el panel. El autor del libro describía los detalles de forma divertida. Lo leyó con deleite. Casi podía sentir que crear sus futuros hechizos se volvía más fácil gracias a esto. El tiempo, dentro de la falsa tarde del cubo, se suavizó. Y finalmente pasó de la teoría a la práctica. Tomando un pergamino y su pluma, empezó a dibujar errores comunes como escenas de un crimen, y luego los corrigió mientras pensaba en lo que leía en el cristal de la memoria.
Hizo 3, luego 5. En el séptimo, hizo una pausa, viendo de nuevo la mano desgarradora del escalón 40, y suavizó su impaciencia con el trabajo de líneas. Continuó practicando la nueva combinación de runas que estaba aprendiendo. El tiempo seguía pasando a medida que se acercaba la noche. Finalmente, dejó de practicar y dejó la pluma. Orión giró los hombros hasta que sus huesos crujieron como arroz en una sartén caliente, luego se levantó y se estiró un poco. Muy bien, dijo, detén el campo de ascensión ilimitada. Ya terminé. Campo final, la ventana del Lumi dio un pequeño guiño. La leve presión que había hecho que el pensamiento se sintiera como un resorte salió de la habitación como una marea. Se acercó al cubo del salón silencioso, colocó una palma sobre su cima y desactivó el maná. El campo de silencio en la habitación se redujo hasta que la habitación volvió a sentirse normal. Guardó el cubo en su inventario, echó un vistazo a los 3 cristales alineados como soldados obedientes, los guardó en su inventario y exhaló. Debería ir a hablar un rato con Serap. Sí, ¿no has hablado con ella hoy?, dijo Lumi, mientras atenuaba su proyección en una pequeña pantalla flotante que parecía saludarlo con sus caomogios. Orión sonrió levemente y se dio la vuelta para salir de la habitación mientras cerraba la puerta detrás de él. Pronto llegó a la habitación de Serafín, tocó 2 veces y ella abrió. Con una leve sonrisa, Orión entró y conversó con ella un buen rato, pues parecía haber mejorado mucho durante este tiempo. Incluso su habla parecía mejorar cada día. Orión notó que dudaba en decirle algo, pero no la presionó y decidió esperar a ver cuándo le diría lo que quisiera. Tras salir de la habitación de Serap, se dirigió directamente al comedor. Al llegar, se sentó en su sitio habitual en la larga mesa, esa que siempre parecía demasiado imponente cuando solo estaban los 3. Eldrick observó a Orión devorar una rebanada de pan y tarareó complacido. Muchacho, dijo, partiendo su propio pan, ese pequeñín, Magi, está haciendo algo grande, ¿eh? Ha pedido más guardias y una lista de contactos de nuestra ciudad, incluyendo a los varones menores. La boca de Orión se curvó en una sonrisa. Sí, abuelo. Planeamos llevar el cielo sin límites por todo el reino tan rápido como sea razonable. Ya está dibujando rutas mientras agarra una botella y a su conejo. Los labios de Selene se curvaron. Luna es adorable, la vi hace unos días cuando salí, dijo, como si eso importara para los márgenes de ganancia. Y Magi tiene buena cabeza, aunque la lleva un poco encurtida. Eldrick rió entre dientes, divertido. Expandir es bueno, siempre y cuando no dejes que la raíz se muera de hambre para alimentar a las ramas. ¿Tienes algún otro plan escondido en esa cabeza intrigante? Orión hizo una pausa, girando el tallo de su copa entre el pulgar y el índice. La idea se había estado endureciendo desde el viaje en carruaje. Sí, dijo, con voz seria. Quiero construir una mano oculta. Ojos y oídos silenciosos. Huérfanos, esclavos, aquellos a quienes no se echará de menos si se pierden. Entrénalos, aliméntalos, dales un nuevo nombre y guíalos por el buen camino. Con suficientes recursos, podemos formar personal capacitado en meses, no en años. Si además logramos reclutar a algunos profesionales y confiables, podemos acelerar el proceso. La expresión de Selene se suavizó, mostrando preocupación y orgullo. Tiene su mérito, dijo con dulzura. Pero debes elegir con cuidado. Las personas moldeadas por el hambre son agudas. Tienen un doble filo. Lo sé. Orión hizo girar su copa mientras continuaba. El truco estará en estratificar las lealtades. Estipendios de la casa, contratos decentes, progreso personal. Si les deben un futuro a los Hellstorm, no venderán el presente al mejor postor. Eldrick se acarició la barba, con la mirada distante, como si estuviera descifrando mapas mentalmente. Necesitarás gente que sepa leer entre líneas y que pueda servirte para más trabajo. Puedo prestarte 2 de la antigua red fronteriza por un tiempo. Ellos formarán a tu equipo principal y luego podrán encargarse del resto. Después, tu red es tuya y tendrás que mantenerla. Orión se llevó una mano al pecho teatralmente. ¡Ay! Y yo que pensaba que lo harías todo por mí. Selene rió suavemente ante sus palabras. También necesitas aprender a reconocer la naturaleza de los demás, querida. Esto te servirá de práctica. Sonrió, aceptando la misión. Muy bien. Como falta una semana para la próxima expedición, empezaré a reclutar. Conseguiré que los magos me acompañen en los próximos días y también les conseguiré un patio en el cuarto anillo. Añadiremos una beca de lectura y tutores. Un espía que no sabe leer es un pájaro con una sola ala.
Eldrick bebió un sorbo de su taza. Hablas como un auténtico alborotador. Luego, el grupo continuó comiendo en silencio, charlando de vez en cuando sobre temas triviales. Orión también les contó algunos de sus planes. Cuando se retiraron los platos y llegó el té, Eldrick golpeó suavemente la mesa. Una cosa más. Si compran reactivos sintonizados con la luz al por mayor, háganlo con discreción. No hay necesidad de anunciar nuestras intenciones a nadie con un libro de contabilidad y vista. Orión asintió. Magi y yo ya lo acordamos. Le encantará el papeleo. Selene escondió una sonrisa tras su taza. Intenta no hacerlo llorar. ¿Cómo puedo hacer eso? Es un tipo encantador, por supuesto que lo cuidaré, dijo Orión, levantándose con ellos mientras se desvanecía el último té. La puerta de su habitación se cerró de golpe y el silencio regresó como su ex. Dejó el cubo del salón silencioso y lo encendió, pues ya contenía cristales de maná. El velo se desplegó hasta envolver la habitación. ¿Campo? Preguntó. Campo de ascensión ilimitado. Desplegado en el campo de batalla. GF, barra. Lumi dijo emocionada, mientras el segundo campo envolvía toda la habitación. Se sentó en el escritorio, sacó el cristal dorado de la memoria de su inventario y lo colocó frente a él. Elemento de luz, dijo, y le inyectó un hilo de maná. El cristal se calentó bajo las yemas de sus dedos como una piedra solar, luego se abrió en su mente, paneles de escritura luminosa desplegándose en diagramas, anotaciones y párrafos hablados que parecían mitad conferencia, mitad oración. Se acomodó y dejó que la emoción fluyera a través de él. La luz, comenzaba el compendio, no es simplemente brillo. Es orden plasmado, información transmitida con pureza. 3 caras principales. Iluminación, para revelar, purificación, para purificar, y juicio, para sopesar y cortar. En la trama de la realidad, la luz recorre los canales más sutiles. Odia la turbulencia. Ama la proporción. Se niega a anclarse en la ira. Entonces, no soy fan de tu plan de intimidar a la luz, bromeó Lumi, mientras su pequeña ventana se movía. Lo persuadiré con amabilidad, murmuró Orión, con una sonrisa fugaz. Adóllalo con simetría. Pasó las páginas sin manos. Memorizó los fundamentos. El maná de alta frecuencia de la luz prefiere conductos estrechos, esquinas redondeadas y circuitos lisos como espejos. Los picos y los ángulos rectos introducen deslumbramiento, perjudicial para quien lanza. La oclusión causa eco, bucles de retroalimentación que ciegan el ojo de la mente. Las propiedades se leían como notas de un maestro artesano, tablas de refracción, diagramas de fases, mantras de anclaje. Las asignó a los circuitos que ya conocía. Flujo, vinculación, dispersión y los demás. Luego vino la parte histórica del cristal de la memoria, una lente sobre el pasado de Zoratal. La Santa, un título que rara vez se le da a alguien, cuyo nombre fue olvidado con el tiempo, de pie en los vientos de ceniza durante la tercera oleada demoníaca, levantando ciudades linterna a lo largo de los caminos de la plaga. No podía conjurar lanzas, decía el texto, pero sus protecciones nunca fallaban. Aldeas protegidas bajo un dosel del amanecer, una red hemisférica que filtraba el miasma demoníaco hasta convertirlo en polvo. No quemó a ningún demonio por completo. Deshizo la inmundicia que los engendró, y en el aire limpio, el acero humano hizo el resto. Cuando el libro mostró un dibujo de granjeros riendo mientras la plaga de un campo se convertía en rocío, Orión sintió un alivio. La verdadera violencia de la luz era la misericordia. Suena increíble. Lumi respiró un suspiro de respeto. Ella sabía dónde cortar, asintió suavemente. De raíz. El texto no escatimó en advertencias. La luz no era un elemento que cualquiera pudiera soportar. La luz, desalineada con el orgullo, primero escudriñaría el yo, despojándolo de sus matices hasta convertir el mundo en un teatro de villanos. Orión memorizó las notas marginales con tanto cuidado como los hechizos que grabó en su SOC. Y luego, el premio que había esperado. La runa de afinidad de la luz. Era una complicada mezcla de circuitos de maná e inscripciones rúnicas. ¿Quieres que te proyecte un mapa de esto? Lumi se ofreció, tratando de ser útil y adorable a la vez. No hace falta. Trazó el aire, sin atreverse aún a intentarlo en un pergamino, dejando que su memoria muscular aprendiera las proporciones. Pasaron las horas. Su mente se llenó de repeticiones, fracasos y correcciones. La runa de afinidad con la luz resultó ser mucho más difícil que el resto que había aprendido. Se rió entre dientes y continuó leyendo. Leyó hasta que la luna se arrastró por la ventana y se ocultó detrás de las paredes, hasta que las lámparas de maná parecieron apagarse.
Leyó hasta que la figura de luz se sintió menos como un extraño en su mesa y más como un invitado con principios a quien conocía desde hacía bastante tiempo. Cuando el último panel de cristal se atenuó, se recostó, cerró los ojos y exhaló todo lo que había inhalado. Durante una hora, dejó que la respiración de mana básica atravesara a la fatiga, suavizando tanto los pensamientos como los músculos. El golpe se produjo justo después del amanecer. «Amo». La voz de Rina, suave pero brillante a través del glamour del campo. «¿Ya te levantaste o no? Ya es de mañana». Se levantó y se dirigió hacia el cubo antes de desactivarlo. También desactivó el campo de ascensión ilimitada y fue a abrir la puerta. El cabello rubio de Rina estaba trenzado con flores. Los ojos de Fiora estaban atentos, mirando a Orión con la misma mirada adorable de siempre. Ambos sonrieron hacia Orión. «Buenos días», dijo con una cálida sonrisa. «Ustedes dos siempre llegan en el momento justo». Fiora se sonrojó un poco ante su cumplido mientras Rina sonrió. «Entonces déjanos refrescarte del cansancio de la noche». Orión sonrió y asintió mientras los dos recogían toallas de su habitación y lo llevaban al baño. El lujoso carruaje de obsidiana rodaba por los pulidos caminos de la capital real. «¿Ya has vuelto a Magi, joven maestro?», preguntó Edgar una vez que pasaron el segundo anillo y entraron en el tercero, con la curiosidad llenando su habitual rostro sereno. «Sí», dijo Orión, mirándolo. «Hay algunas cosas que quiero hablar con él y también aumentar su trabajo un poco. Quizás esto le ayude a dejar de beber demasiado alcohol». Edgar asintió pensativo. Las ruedas zumbaban sobre los adoquines, las capas de la ciudad se desprendían, desde el tranquilo ambiente del segundo anillo hasta el bullicioso corazón del mercado. Cuando llegaron a la zona comercial, Lucan se detuvo. Orión y Edgar se bajaron, y Lucan presentó, como se predijo, una razón para quedarse. Orión le hizo un gesto para que se fuera murmurando: «Sueña responsablemente», y tomó la calle. La fachada de Cielo sin Límites se recortaba nítida y oscura contra el bullicio, con su letrero tallado balanceándose como la cola de un gato satisfecho. Se dirigieron directamente a la tienda. En otra parte del segundo anillo, el gran salón de la casa del Mire había perdido su música. Donde antes se sentaban los trovadores, el polvo se había asentado. Los estandartes colgaban pesados en las paredes, su grandeza, de alguna manera, menor que la del día anterior. Al fondo, en la silla de respaldo alto tallada para los hombres que tomaban decisiones, el viejo patriarca de Delmire se inclinaba hacia adelante, con los nudillos blancos sobre los apoyabrazos con forma de cabeza de león. «¿Qué hiciste?». Su voz era baja y fría, peor que un grito. «¿Cómo es que todos los herederos de nuestra casa murieron mientras yo estaba fuera?». El actual marqués, sucesor del anciano que tenía delante, no pudo mirarlo a los ojos. Sus manos temblaron un poco, pero luego se tranquilizaron con fuerza. «Padre, es por culpa de esos malditos Hellstorms. Mataron a nuestra sangre. Eso es imposible». La mirada del anciano estaba tan quieta como un pozo. «Ese viejo lobo no se mueve sin motivo. Dime qué hiciste». El silencio se prolongó durante 3 segundos. Entonces el marqués tragó saliva con dificultad. «Hemos descubierto un secreto», dijo, cada palabra peor que la anterior. «Una de las doncellas del Storm es una draconiana». «¿Cómo?». La voz del patriarca fue como un látigo. «¿Cómo descubriste lo que guardan en su propia casa?». Hizo una pausa. «Y no me digas rumor». El marqués sacó de su manga un espejo no más grande que la palma de la mano. Su superficie no era exactamente de plata ni de cristal. Proyectaba la luz de la vela sobre sí misma. «Lo saqué de unas ruinas», dijo, con la voz entrecortada por la vergüenza. «Muestra su verdadero rostro». «Mi hijo lo sacó a jugar, lo usó en el mercado. Vio a la doncella del Storm allí». El espejo mostró su verdadero rostro. Las fosas nasales del anciano se dilataron. «¿Y entonces?». «Vendimos la información», susurró el marqués. «El credo de la locura dio buenos resultados». «Pensamos, no lo pensaste». La mano del patriarca golpeó el reposabrazos. Las cabezas de los leones se hicieron añicos con el impacto. «Les diste una víbora a lunáticos que envenenan pozos porque pueden. Les diste un hilo del que tirar». Sus ojos cortaban como cuchillos. «¿Sabes qué hace la casa Duskvale cuando recibe una orden?». La boca del joven se abrió y luego se cerró. No hubo respuesta que lo salvara. «Tengo que arreglar este desastre», dijo finalmente el anciano, levantándose con una rigidez que no era tanto la edad como el dolor endurecido hasta convertirse en hierro. Se dio la vuelta.
Durante un largo instante, el pasillo solo oyó los pasos lentos de un hombre que se dirigía hacia una guerra que su propia casa había provocado. El espejo yacía sobre la mesa como una acusación, como si todo esto fuera culpa suya. La mano de Orión se deslizó por la escalera que conducía al tercer piso, pulida como la seda por meses de tránsito. El aroma allí arriba era el mismo de antes. Madera pulida, pintura vieja y el aroma de antiguos tesoros que iban y venían. Lumi flotaba junto a su hombro, iluminada por una pequeña ventana. ¿Quieres que apueste a cuántos libros de contabilidad tiene apilados hoy en su escritorio? Supongo que sí. Son demasiados para contarlos. Son exactamente los míos, y hoy también aumentarán, murmuró Orión, con los labios fruncidos. Edgar caminaba un poco detrás, dándole el espacio que significaba que estaba aquí si me necesitaba, no si no. Abajo, el murmullo del primer piso, los compradores simplemente mirando los tesoros atractivos, el suave zumbido de las monedas mientras los compradores tomaban sus decisiones, se elevaba como una marea que sabía qué orilla quería. Arriba, al final del pasillo, la puerta del despacho de Maggie estaba entreabierta. La luz de la ventana se filtraba por el umbral en un claro rayo. Dentro, la oreja de un conejo se movía. Orión llegó a las puertas y llamó 2 veces mientras decía: «¿Magos?» «Jefe?» llamó Maggie con voz apagada y divertida. «Si has venido otra vez a cobrarme la protección, entonces mátame». «Tentador», dijo Orión, entrando con una sonrisa. «Pero hoy vine por un trabajo diferente». Maggie empujó su silla hacia atrás tan rápido que Luna tuvo que saltar a la mesa para no caerse. Los papeles se deslizaban como peces asustados. Rodeó el escritorio, con las palmas firmemente apoyadas en el borde, y miró a Orión como si estuviera midiendo la magnitud de la tormenta que estaba a punto de azotarlo. «¿Qué más trabajo, jefe?» «¿No tengo ya bastante trabajo?» Pasó la mano por la mesa. Tinteros, contratos atados, un montón de sellos desperdigados como escarabajos dormidos. «Estos no son decorativos». La boca de Orión se curvó en una media sonrisa maliciosa. «Veo que todavía tienes tiempo para la bebida, así que claramente tienes tiempo para más trabajo. Y tranquilo, no te voy a echar toda la culpa». Maggie entrecerró los ojos con sospecha. «Al menos dime qué planeabas esta vez». La mirada de Orión se desvió hacia la derecha. 2 sofás bajos uno frente al otro sobre una mesa de té, con cojines desgastados por tantas negociaciones a lo largo de los meses. «Primero, siéntate. Esto tendrá más sentido y evitará que te desmayes». «Por supuesto», dijo Maggie, resignado y curioso a partes iguales. Los condujo hasta allí. Orión se sentó en el sofá izquierdo. Edgar permaneció a su lado como un timonel esculpido. Maggie se sentó frente a él, Luna recuperó su trono en su hombro, sus bigotes moviéndose hacia arriba y hacia abajo. «¿No me ofrecerás vino?», dijo Orión en broma mientras se acomodaba, arqueando una ceja. «Nos conocemos desde hace años». Los labios de Maggie se crisparon. «¿Años? Jefe, ni siquiera ha pasado uno. Sin embargo, me ha envejecido al menos 3. Aún así, hizo un gesto con su anillo y sacó una calabaza con forma de pera, sirviendo 3 tazas pequeñas. «Esta es la belleza oriental de la caída de estrellas. Si esto no te hace llorar, estás deshidratado». Orión levantó su copa, observando el tenue brillo del líquido. «Mi primera bebida alcohólica en este mundo», murmuró, casi para sí mismo. 5 y 5G5Z5Z5, ¿eh? ¿Dijiste algo?» Maggie giró la cabeza para mirarlo mientras le entregaba a Edgar la segunda copa. «Nada», dijo Orión divertido y tomó un pequeño sorbo. Tras un solo sorbo, el calor se desplegó como la luz de la luna sobre el agua quieta. Se percibía un aroma de borraja y un ligero toque de manzana escarchada. Permanecía suavemente, dejando la sensación de aire nocturno perfumado con flores lejanas. «Maldita sea», dijo, con los ojos brillantes. «Debo felicitarte. Esta es la mejor bebida que he probado hasta ahora». Los labios de Maggie se curvaron con satisfacción, chocando su copa contra la de Orión con un floreo. «Por supuesto. ¿Por quién me tomas?» «Soy Maggie Alzaret. El mal vino se niega a seguirme a casa por principios». Edgar olió su copa antes de tomar un pequeño sorbo para saborearla. Su rostro dibujó una sonrisa de satisfacción al ver que el vino superaba sus estándares. Dejaron que las primeras tazas fueran tazas, charlatanería sobre el estado de ánimo de la capital, una nueva pancarta en la tienda, que pastelero había iniciado una guerra al afirmar haber inventado un pastel nuevo y mejor. Orión dejó su taza vacía. Hizo un suave clic contra la madera. Su mirada se tornó seria. «Ahora», dijo, «empecemos a hablar en serio.
Metió la mano en su anillo, sacó el cubo del salón silencioso y lo puso sobre la mesa entre ellos. Con una presión del pulgar, el cubo emitió un ruido silencioso. Una barrera suave y transparente se extendió, alcanzando las paredes, las ventanas, la puerta, las tablas del piso, y luego desapareciendo de la vista, como si la habitación hubiera inhalado y decidido contener la respiración para siempre. Edgar se inclinó, mirando el cubo con sorpresa. Un tesoro muy valioso, joven maestro. Es invisible a la mayoría y su calidad es bastante alta. Magi se frotó las manos como un mapache que hubiera encontrado un joyero. ¿Podríamos subastarlo y hacer que todos los nobles de los anillos interiores luchen contra los suyos? Orión lo miró fijamente. Es para mi propio uso. Magi tosió en su taza, sonriendo a su pesar. Ejem. Continúe, por favor. Orión levantó los dedos. Quiero una segunda estructura bajo el cielo sin límites, dijo. No para ganar una fortuna. Sino para gente que tenga ojos y oídos en todo el reino y más allá. Una fuerza oculta que nadie ve. Golpeó la mesa. Nos estamos expandiendo por todo el reino. Es un buen comienzo. Quiero enhebrar un hilo. La sonrisa de Magi se desvaneció. Se quedó quieto de esa manera particular que indicaba que le habían puesto el vino en la nuca. Información. No son solo chismes, dijo Orión. Movimientos de nobles y plebeyos. Precios de bienes y otros tesoros. Refugiados huyendo de las ciudades destruidas. Escasez de grano en varias ciudades y pueblos. Demonios husmeando en las fronteras. ¿Qué magistrado de repente tiene fondos? ¿Qué jefes de caravana cambian de ruta sin explicar por qué? Quiero todos los detalles con la mayor claridad posible. Edgar se cruzó de brazos y asintió. Parece que el joven maestro está preparando su propio ejército. Qué bien, el maestro Eldrick nunca hacía cosas así. Magi dejó escapar un suspiro y se recostó, inclinando la cabeza hasta que Luna tuvo que saltar al otro hombro. De acuerdo. ¿Qué hay de sus cobertores? Por supuesto que habrá varios, dijo Orión. Los integramos en el negocio. Pasantes de tasación que visitan las sucursales para estandarizar los precios, auditores de ruta que viajan en caravana para cronometrar cada tramo, empleados de almacén que saben contar, escribir y escuchar. Una subsidiaria de mensajería para transportar cartas para nuestros comerciantes asociados, con una ruta premium para la nobleza. Continuó. La mitad serán trabajadores honestos, la otra mitad será gente nuestra. Los demás se ubicarán en diferentes negocios. Los ojos de Magi se iluminaron a su pesar. Un servicio de mensajería nos da una excusa para recorrer todo el reino. Y también pueden recopilar información durante este tiempo. Exactamente. El tono de Orión se suavizó. Reclutad entre huérfanos y esclavos. Aquellos que el mundo no vigila, capacitadlos bien, pagadles mejor que en los callejones, convertid la lectura en una forma de vida para ellos en lugar de restringirlos con ella. Dadles suficientes cosas para que sean leales. Estipendios para sus cuidadores, médicos que sepan sus nombres, ascensos que signifiquen algo. Los vinculamos con el futuro, no con el miedo. La advertencia anterior de Selene resonó en su mente. No la ignoró. Y debemos construir la infraestructura correctamente, añadió. Nadie debería saber más que su nivel. Los de nivel medio recopilarán los datos de todas partes y solo habrá 3 o 4 por ciudad. Luego los enviarán aquí y podrás conseguir más gente para que clasifique toda la información. La voz de Edgar era tranquila, aprobatoria. Es un buen acuerdo. Reduce el riesgo de que la información se difunda a otras facciones y también ayuda a agilizar el trabajo. ¿Casas seguras? Preguntó Magi. Adquiriré un patio en el cuarto anillo como residencia de estudio de la academia, dijo Orión. Otro en el quinto como clasificador de textiles. Consígueme una lista de propiedades mañana al mediodía, Magi. Mantén las escrituras a nombre de otra persona, no de Elstorm. Magi asintió, ya haciendo listas mentalmente. ¿Instructores? El abuelo Eldrick nos presta a 2 veteranos de la antigua red fronteriza por un mes, dijo Orión. Ellos te enseñarán el núcleo y construirán tu primera capa. Después, será nuestra. Bien, dijo Edgar simplemente. Las conversaciones continuaron por un tiempo mientras afinaban un poco más los detalles. Jefe, dijo Magi al cabo de un momento, con un tono más ligero, como si hubiera abierto otro cajón. ¿Sabe que esto me va a devorar las tardes? Solo los usarías para vino, dijo Orión. Esto es más barato 55/5 y 5 y 58, 5 5 505/5. $5.505.
Mentiras, dijo Magi con gravedad, levantando su copa vacía. Pero me parece interesante. La dejó y miró a Orión a los ojos. La construiremos. Edgar miró hacia la ventana, calculó la posición del sol por costumbre. Deberíamos quitarnos el velo antes de que los asistentes empiecen a imaginar conspiraciones. Orión presionó el cubo. La barrera se retiró con un susurro, devolviendo el sonido de la habitación a su grano normal, el leve ruido de la calle, los crujidos del piso, el sutil tintineo de un cuello de botella al encontrarse con la madera como si el espacio mismo exhalara. Bien, dijo Orión, poniéndose de pie. Hazme un borrador del plan para mañana. Iremos a buscar gente antes del atardecer. Y Magi, duerme un poco entre los libros de contabilidad. Magi saludó con su pluma. Sí, jefe. Soñaré con fieras. Dudó un momento y añadió con una sonrisa irónica. Gracias por confiarme la parte del desorden. La sonrisa de Orión se volvió más cálida. Sigues aumentando mi cartera, dijo. Ahora me ayudarás a mantenerla a salvo. Le dio una palmada firme en el hombro a Magi. Aceptaré tus honorarios de protección cuando los necesite. Injusto, murmuró Magi, pero sonreía mientras los veía irse, sacando ya una hoja en blanco y garabateando un título en la parte superior. Libro silencioso, el comienzo del cobrador de deudas Magi. Las orejas de Luna se inclinaron como comillas. En el pasillo se oían los ruidos de la tienda, la discusión de un comerciante se transformaba en risa, el murmullo de una moneda se convertía en promesa. Edgar caminó un paso detrás de Orión. Hay mucho por construir, dijo. Vale la pena construirlo, respondió Orión. Salieron de la tienda hacia la voz del mercado. Los vendedores ambulantes llamándose unos a otros, el olor a aceite dulce de un puesto de brochetas ya estaba causando un gran pecado al mediodía. Orión y Edgar caminaron a través del mar de gente que caminaba, entraron en la luz como hombres que emergen de aguas profundas y encontraron a Lucán medio reclinado en el banco del conductor, con el sombrero en la mano por una vez. ¿A dónde vamos ahora, joven amo? ¿De vuelta a la mansión? Preguntó Lucán, intentando interpretar el rostro de Orión sin éxito, pues solo Lumi podía hacerlo con seguridad. No, dijo Orión, encogiéndose de hombros. Busco una propiedad. Necesito un patio grande en el cuarto anillo y varios en el quinto. La sonrisa de Lucán se agudizó. Esto, al menos, parecía interesante. Sí. Saltó, tomó las riendas. Los caballos menearon la cabeza como si también aprobaran los recados que no fueran siestas. Edgar subió con Orión, la puerta se cerró mientras el carruaje comenzó a rodar por el suelo. Viajaron a través del cuarto anillo, donde se erigieron diversos establecimientos y los aprendices corrieron con todas sus fuerzas para terminar su trabajo. Orión observaba las calles, no como un comprador, sino como un jugador que revisa el tablero. Callejones, líneas de visión, donde le gustaba merodear a la guardia de la ciudad, donde no. La mirada de Edgar reflejaba lo mismo con más serenidad. ¿Objetivo adquirido? Lumi bromeó, mientras su pequeña ventana flotaba cerca del techo del carruaje. Pronto, murmuró. El corredor que utilizaron, el maestro Kell, tenía la sonrisa característica de un hombre que había aprendido a vender incluso a los de su propia especie para obtener ganancias sin romper su sonrisa. Los condujo a 3 patios a unas pocas cuadras del paso exterior del distrito del gremio, mientras les hablaba suavemente como una prostituta. El primero. Un patio rectangular, largo y estrecho, oculto tras otros edificios. Orión y Edgar entraron para observar el edificio antes de llegar al sistema de drenaje del patio. Edgar lanzó una moneda al desagüe y observó cómo el agua acumulada desaparecía lentamente. Inundaciones con lluvias torrenciales, dijo. Orión negó con la cabeza. Siguiente. El segundo se encontraba en un tranquilo espolón que salía de una carretera muy transitada. Puerta de doble ancho, patio interior con 2 moreras, un pozo de servicio que no olía a pescado viejo y, lo más importante, 2 salidas, una al frente del patio y otra desde atrás hacia un pequeño callejón. ¿Para qué usarás esto? Preguntó Kell, intentando parecer casual, sin disimular la curiosidad en su tono. Residencia de estudio para amigos de la academia, dijo Orión con indiferencia, con la mirada fija en el tejado. De acuerdo, nos quedamos. Dime tu precio. Kell mencionó un precio en cristales de maná de grado común. Ya que eres un cliente especial, te haremos una oferta y te daremos este lugar por 10,000 cristales de maná de grado común.
Orión lo miró en silencio para dejarlo reconsiderar su oferta antes de comenzar a vagar por el perímetro con Edgar. Se detuvieron en algunos lugares como los almacenes en la parte trasera del patio, los árboles en el jardín y en el viejo pozo. Para cuando regresó al patio, frente a Kell, el precio había bajado bastante. Kell lo miró y, vacilante, dijo: 9000 CGMC, no puedo bajar más. Orión lo miró con una sonrisa tranquila. Bueno, entonces haz algunas renovaciones en este patio también. Te daré los 10,000 CGMC completos. Los ojos de Kell se iluminaron con una grata sorpresa. Claro, claro. Me aseguraré de que este lugar parezca una casa noble. Aquí está la escritura de la propiedad. Sacó un pergamino viejo y se lo entregó. Orión no sacó el sello de la casa Elstorm, sino otro sello de su anillo de almacenamiento. El sello tenía una sola palabra escrita en negrita: banana. Una empresa fantasma que él y Maggie habían creado previamente para esto. Kell miró el sello con confusión y preguntó: ¿plátano? Orión arqueó una ceja. ¿Qué? Si Apple puede existir, entonces banana no. Negando con la cabeza, selló el papel con su sello. ¿Sobre los fondos? Kell preguntó suavemente. Depositaré la mitad hoy, dijo Orión, y una bolsa de CGMC apareció en su mano y la arrojó hacia Kell. Quiero que esta casa esté lista para mañana. No me importa si tienes que contratar magos para eso o lo que sea, recibirás el resto del pago entonces. Salieron con una escritura enrollada y sellada con cera verde. Orión le entregó el tubo a Lucan sin detenerse. Envíale esto a Maggie cuando estés libre. Lucan rió entre dientes y saludó. Claro, yo también quiero tomar algo con él. Tras regresar al carruaje, el grupo continuó hacia el quinto anillo. A medida que el carruaje avanzaba hacia el quinto anillo, el refinamiento artístico del cuarto anillo dio paso al vibrante caos de la vida cotidiana. Las calles se ensancharon y los edificios se redujeron, desde la grandeza de sus fachadas de mármol hasta las acogedoras viviendas de ladrillo y madera, apiñadas como polluelos bajo la lluvia. La mayor parte del lugar estaba ocupada por trabajadores y agricultores, mientras que en algunos lugares había pequeños mercados de verduras o baratijas. Los niños corrían por todas partes, riendo y jugando. Orión observaba en silencio, observando la naturaleza cambiante del ambiente de la ciudad del cuarto anillo al quinto anillo. Edgar permanecía sentado en silencio frente a él, mirando de vez en cuando por la ventana para observar los cambios del entorno. Lucan los guió expertamente por calles sinuosas, evitando carros cargados con productos frescos, ganado conducido por granjeros y ruidosos grupos de trabajadores. Finalmente, se detuvieron frente a la humilde oficina de un corredor de bolsa en el quinto anillo, señalizada por un pequeño cartel de madera tallado con una pluma y un pergamino. La corredora, una mujer de mediana edad llamada Serine, con ojos penetrantes suavizados por las arrugas de sonrisas constantes, los saludó cálidamente cuando salió. Caballeros, bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarlos hoy? Preguntó, evaluando rápidamente la calidad del atuendo de Orión y el hermoso rostro de Edgar. Echó un vistazo más a Edgar antes de volver a fijar la vista en Orión. Queremos comprar varios patios grandes, respondió Orión con suavidad. Idealmente, 3. Cada uno debe tener suficiente espacio para varios espacios de trabajo y alojamientos. Serine asintió pensativa y sacó al instante un fajo de pergaminos con una lista de propiedades disponibles. Tengo varias opciones prometedoras cerca. Síganme, por favor. Recorrieron varios patios potenciales, cada uno rebosante de vida o desgastado por el tiempo. Orión seleccionó rápidamente 3 espaciosas propiedades, cada una estratégicamente ubicada para maximizar la vigilancia sutil, a la vez que parecía completamente común para los forasteros. Las negociaciones finales fueron rápidas, y el regateo directo pero generoso de Orión se ganó la genuina gratitud de Serine. 15.000 cristales de maná de grado menor en total por los 3, anunció, con una amplia sonrisa ante una transacción tan significativa. Estas propiedades le serán muy útiles, estimado cliente. Orión extrajo una vez más el sello del plátano, imprimiendo cuidadosamente cada escritura bajo la mirada curiosa del corredor. Las cejas de Serine se arquearon ligeramente, la confusión divertida era evidente en su expresión, pero sabiamente se abstuvo de hacer comentarios. Orión entregó 3 bolsas separadas, cada una rebosante de exactamente 5.000 cristales de maná de grado menor. Asegúrense de que todo quede bien registrado, ordenó Orión con calma. Arreglen un poco los patios, tengo planes para que se muden algunas personas aquí. Serine hizo una reverencia respetuosa. Considere lo hecho.
Le agradezco sinceramente su patrocinio, señor. Una vez concluido el asunto rápidamente, Orión y Edgar regresaron al carruaje, donde Lucan esperaba con expresión relajada y curiosa. ¿Ya terminaste, joven amo? Preguntó Lucan, moviendo suavemente las riendas mientras los caballos pateaban impacientes los adoquines. En efecto, respondió Orión. 3 patios asegurados. Hermano Lucan, cuando me dejes, entrega estos documentos directamente a Magi. Lucan asintió perezosamente, con los labios curvados en una sonrisa relajada. Supongo que puedo encajar eso en mi apretada agenda. ¿Habrá vino de por medio? Pregúntale a Magi, dijo Orión con una risita. Seguro que tiene. Pero no le vacíes las reservas. Lucan sonrió descaradamente mientras espoleaba a los caballos al trote. No haré promesas tan grandilocuentes, pero haré todo lo posible, joven amo. Mientras el carruaje regresaba a la finca El Storm, Orión se recostó cómodamente contra el costado del carruaje mientras miraba a Edgar con una sonrisa juguetona. Parece que el tío Edgar aún no ha perdido su encanto, ¿eh? Esa pobre dama quedó cautivada por ti. Edgar sonrió y negó con la cabeza. Son solo sentimientos fugaces. No volverá a pensar 2 veces en mí. Dicho esto, comenzó a documentar cuidadosamente las transacciones del día, anotando meticulosamente cada detalle a petición de Orión. El silencio llenó el interior del carruaje mientras Orión sacudía la cabeza y giraba la cabeza para mirar hacia afuera. Al llegar a las puertas de la mansión El Storm, la familiar y reconfortante vista del hogar recibió cálidamente a Orión. Bajó del carruaje, inhalando el aire fragante de los jardines de la finca y sintiendo cómo la sutil tensión de un día productivo se aliviaba de sus hombros. Buen trabajo hoy, hermano Lucan, tío Edgar, dijo Orión con aprecio, con voz relajada pero genuina. Lucan hizo un gesto leve, mientras ya giraba el carruaje de vuelta al cuarto anillo. No hay problema. Voy a ver a Magi por ese vino. Orión negó con la cabeza, sonriendo levemente. Edgar inclinó la cabeza respetuosamente, con una leve sonrisa en el rostro. Joven maestro, descanse en paz. Con un suave asentimiento, Orión se giró y caminó hacia la mansión. Atravesando el pasillo, entró en su habitación, cerró la puerta con llave y sacó con cuidado el cubo del salón silencioso de su inventario, colocándolo sobre la mesa frente a él. Envió un hilo de maná al cubo, activándolo rápidamente. El familiar brillo de la barrera envolvió la habitación. Orión exhaló profundamente y se sentó en su silla, saboreando el silencio mientras ordenaba sus pensamientos. Hoy se marcó un hito importante, la formación de su red oculta había comenzado oficialmente, sus bases fueron colocadas silenciosamente bajo la mirada desprevenida del reino. Bueno, entonces, murmuró Orión en voz baja para sí mismo, su voz apenas audible en el silencio, las piezas finalmente están encajando en su lugar. En efecto, maestro. La voz entusiasta de Lumi resonó suavemente en su mente. Estamos un paso más cerca de tener ojos y oídos en todo el reino. Orión sonrió, recostándose en su silla. Sí, Lumi. Quiero extender esta red por todo el reino en unos meses para estar preparados si estalla una guerra. Ojalá que se pueda establecer pronto. La voz de Lumi se suavizó y la pequeña ventana se movió una vez, como si asentiera. Orión asintió con la cabeza. Bueno, ya lo pensaremos más tarde. Ahora que he memorizado el material del elemento luz y la teoría del circuito rúnico /maná, es hora de consolidar las bases. Cerró los ojos. La diadema dorada apareció en su frente con un cálido clic, brillando con una luz tenue. El espacio a su alrededor se distorsionó un poco antes de que la escena cambiara. Llegó al suave murmullo de la conversación, de nuevo la segunda zona, donde salones y mesas bajas flotaban sobre las nubes como islas a la deriva. Un puñado de participantes de la prueba se sentaban tranquilamente, bebiendo y charlando distendidamente tras largas sesiones de entrenamiento. Decenas de miradas se alzaron al ver la formación de Orión, pero luego se desvanecieron con la misma rapidez, sin mayor alboroto. Algunos ojos se quedaron allí un latido más que otros. Después de todo, el tablero se había actualizado. ¿Continuum? Murmuró Orión, buscándolo con la mirada. Tras mirar aquí y allá, se dio cuenta de que no estaba. ¿Por qué me recuerda a Magi? ¿De verdad es tan distante como parece, o es igual que Magi? Mi apuesta. Selectivamente irresponsable. El texto de Lumi chirrió, flotando en su periferia. Déjame ver si puedo llamarlo con el chat grupal. Dicho esto, intentó activar el chat grupal, sin embargo no apareció nada frente a él. Arqueó una ceja y pensó, ¿no se puede charlar dentro de la torre?
En fin, sin continuum a la vista y sin acceso al chat grupal, Orión se dirigió a la primera zona. El cambio fue tan leve como un suspiro. El parloteo circundante se silenció al instante. El terreno de meditación se desplegó como un lago rodeado de anillos suspendido en el aire, con agua más clara que el alma de un santo y sosteniendo hebras de luz como oro líquido. Sobre la superficie del lago se alzaban enormes lotos. Formaban un anillo, con unos pocos en el centro y luego cada vez más en el interior y el exterior del lago. Muchos lotos ya tenían ocupantes sobre ellos. Un viejo elfo con túnicas de seda verde jade. Un enano de piel de granito en otro. Una mujer dragón, con escamas plateadas que formaban crecientes sobre su asiento azul pálido. Orión se detuvo en el borde y luego pisó un loto abierto en el anillo exterior. Este se sacudió suavemente mientras él permanecía tranquilo sobre él. Se sentó, cruzó las piernas y apoyó las manos en las rodillas. La presión llegó al instante, una oleada profunda y lenta que descendía por su cabeza y columna. No como la opresión de las escaleras, ni la que sintió al subir corriendo por el bastón de Wukong, sino como si templara y mejorara su alma, aunque fuera levemente. Su alma se estremeció brevemente antes de calmarse. Su conciencia se reunió como una lente para enfocarse en un solo punto. Oh, la firma de este campo es brutal. Lumi respiró y el texto se encogió como si susurrara. Está comprimiendo y puliendo tu mar de la conciencia. Nada elegante, pero muy estilo Wukong. Tut, Orión meneó la cabeza levemente ante el comentario juguetón de Lumi, sonriendo suavemente mientras reenfocaba su atención. La fuerza de presión que descendía a través de su mar de conciencia era firme pero tranquilizadora, como un herrero experto que martilla cuidadosamente las impurezas del metal fundido. Inhaló profundamente, visualizando la presión y guiándola con intención precisa hacia el centro de su mar de conciencia. Dentro de su mar de conciencia, bajo la vasta y tranquila extensión azul, se encontraba el árbol joven del mundo. Su esbelto tronco, resplandeciente con un suave resplandor, se extendía hacia arriba, dos hojas jóvenes se mecían suavemente como acariciadas por una brisa invisible. Dirigió con suavidad la pesada y templada presión hacia el retoño, observando atentamente su reacción. En lugar de resistirse, el retoño del árbol del mundo absorbió con entusiasmo la energía entrante, atrayéndola hacia sus raíces y a través de su esbelto tronco. El árbol joven absorbió el poder nutritivo sin esfuerzo, tranquilo y sin verse afectado, como si estuviera naturalmente en sintonía con la energía que emanaba del campo de meditación. Tranquilizado, Orión relajó los hombros y se permitió un fugaz momento de satisfacción. Este es un auténtico tesoro, como se esperaba del árbol del mundo, susurró para sus adentros, con orgullo evidente en su pensamiento. Capaz de soportar fácilmente incluso esta presión. Se está haciendo más fuerte, maestro. Lumi susurró suavemente, su emoción era palpable. Aunque estás absorbiendo energía en silencio, puedo sentir que tu alma también se vuelve más fuerte. Orión asintió en silencio, asintiéndose en su interior. Esta sensación era realmente placentera. Su alma se volvía más firme, más aguda y más resiliente con cada instante que pasaba. 5555555Z5W55D5K555 y 55B. Se dio cuenta de que, si bien el terreno de meditación podría no tener la elegancia refinada típica de los maestros elfos o arcanos, su crudeza y primigenia directa era probablemente lo mejor para todos. Pero no estaba allí simplemente para fortalecer su alma o nutrir el retoño. Orión tenía una tarea específica y crucial. Integrar y dominar por completo el profundo conocimiento que había memorizado con tanto esmero la noche anterior. La esencia del elemento luz y las detalladas complejidades de la teoría del circuito rúnico y de maná. Respirando con regularidad, Orión retiró cuidadosamente los dos vastos depósitos de información de su memoria, cada concepto vívido y prístino. Primero, comenzó con el elemento luz, una afinidad esquiva y a menudo mal entendida cuya naturaleza radicaba principalmente en la purificación, la curación y la defensa contra la oscuridad. El conocimiento surgió, nítido y claro. Mentalmente trazó los contornos de su naturaleza. La dulzura inherente de la luz, sus propiedades no combativas pero profundamente poderosas, y su capacidad única para purificar las impurezas. Revisitó el relato histórico de la santa que una vez caminó por las tierras del continente Zoratal, iluminando las aldeas con su famoso dosel del amanecer, que filtraba y purificaba el miasma demoníaco. Orión se permitió visualizar sus acciones con claridad, comprendiendo cómo ella no dañaba directamente a sus enemigos sino que los debilitaba desde la raíz, empoderando a la gente común a recuperar sus vidas.
Continuó, repasando las profundas advertencias que los registros enfatizaban repetidamente. Interiorizó con firmeza la lección crucial. La luz no era una afinidad que se pudiera ejercer con descuido ni con orgullo. Era gentil pero implacable, purificador pero capaz de destruir a su portador si se usaba mal, y la razón por la cual solo unos pocos usuarios de luz alcanzaban niveles lo suficientemente altos. Orión grabó cuidadosamente estas advertencias en lo profundo de su conciencia, asegurándose de no perderse no solo en la luz sino también en la oscuridad. Satisfecho con su comprensión de la naturaleza y la historia de la luz, Orión cambió cuidadosamente su atención a la compleja inscripción rúnica, la runa de afinidad de la luz en sí. Se materializó vívidamente en su mente, sus intrincados circuitos y glifos entrelazados se presentaban con claridad, belleza y asombro. No solo necesitaba aprender el primer nivel de la runa de afinidad, sino también el segundo, ya que debía recrearlo para que coincidiera con su nivel. Finalmente, sintiéndose profundamente familiarizado con el elemento luz, Orión pasó sin problemas al segundo pilar de su estudio: la teoría del circuito rúnico y de maná. Orión se sumió profundamente en este estado meditativo, ajeno al paso del tiempo. Las horas transcurrieron en silencio, y luego los días, mientras el espacio de meditación circundante se sumía en un silencio más profundo. El retoño volvió a mecerse suavemente, dando testimonio silencioso del progreso de Orión. Abrió los ojos lentamente. La suave luz del campo de meditación circundante le brindó una mirada suave. La serena escena no había cambiado ni un poco. Los enormes lotos flotaban tranquilamente en el tranquilo lago, sus ocupantes estaban profundamente absortos en su propio cultivo, tranquilos y serenos. Exhaló lentamente, liberando un aliento que ni siquiera sabía que había estado conteniendo, y sintió el suave balanceo del loto debajo de él. Con cuidado, Orión volvió su atención hacia adentro una vez más, buscando la presencia familiar del árbol joven del mundo anidado en lo profundo de su mar de conciencia. Para su leve sorpresa, a pesar de las incontables horas, o quizás días, o semanas, que había pasado refinando su comprensión, el joven retoño apareció casi sin cambios, de pie como siempre. Un tronco delgado radiante de sutil vitalidad, dos hojas brillando suavemente bajo el misterioso resplandor de su reino interior. Asintió con la cabeza, comprendiendo. Después de todo, ¿cómo se podía mejorar el árbol del mundo tan rápido? Descartó rápidamente cualquier insatisfacción. El progreso, sobre todo en algo tan profundo como el árbol del mundo, no siempre se medía por cambios rápidos y visibles. Esta sesión fue bastante productiva, murmuró Orión en voz baja, con una clara satisfacción en su voz. A pesar de no haber experimentado grandes transformaciones, se sentía más concentrado, con la conciencia más clara y nítida que nunca. La suave voz de Lumi intervino, con evidente curiosidad. ¿Formarás tu runa de afinidad de luz ahora, maestro? Q. Orión negó levemente con la cabeza, su cabello oscuro rozándole suavemente la frente mientras se levantaba lentamente del asiento de loto. Flexionó los dedos y giró los hombros, sintiendo cómo la profunda fatiga que lo atormentaba se desvanecía gradualmente. Todavía no respondió con calma. Hay otro lugar que necesito visitar primero. La pequeña ventana de Lumi se movió suavemente en señal de comprensión, sin ofrecer más preguntas. Cerrando los ojos de nuevo, Orión extendió su consciencia y sintió la familiar sensación de la diadema dorada. Una suave calidez lo envolvió, seguida de una suave distorsión del espacio mientras los terrenos de la herencia se desvanecían gradualmente a su alrededor. Cuando Orión volvió a abrir los ojos, se encontró nuevamente dentro de su habitación en la mansión Storm. La suave luz del sol del atardecer se filtraba delicadamente a través de los grandes ventanales, iluminando los muebles meticulosamente dispuestos y dando un tono tranquilo a todo lo que había a su vista. Miró lentamente a su alrededor, observando su entorno familiar. Todo parecía exactamente igual que lo había dejado, como si el tiempo no hubiera pasado. Podría haber estado allí días o semanas, sumido en profunda meditación. Exhalando suavemente, Orión se dejó caer suavemente sobre su maldita cama. Se estiró lentamente, dejando escapar un profundo suspiro de cansancio que soportaba el peso de su extensa sesión. Esto es demasiado agotador, murmuró Orión en voz alta, con un tono de fastidio juguetón. Ni siquiera sé cuántos días o semanas pasé allí. Un suave resplandor apareció a su lado y la ventana flotante de Lumi apareció de repente, balanceándose suavemente como para consolarlo. Estás aprendiendo demasiadas cosas, maestro. Otros ni siquiera necesitan aprender el 5% de lo que tú estás aprendiendo. ¿Ah?
Orión rió levemente ante la suave reprimenda de Lumi, negando levemente con la cabeza en un gesto de reconocimiento. No te equivocas, Lumi. Pero no hay otra opción, tengo que recorrer este camino. Es mejor aprender más ahora que lamentar saber demasiado poco después. La ventana de Lumi se inclinó, pareciendo asentir en señal de comprensión. Siempre te apoyaré, maestro. Una cálida sonrisa suavizó el rostro de Orión mientras cerraba los ojos brevemente, permitiéndose la comodidad del descanso. Déjame descansar un poco, murmuró en voz baja, mientras su respiración se calmaba y se aquietaba. Luego, iremos a la biblioteca acásica. Al mencionar la biblioteca acásica, la emoción se extendió visiblemente por la pequeña pantalla flotante de Lumi, el pequeño emoticón temblaba felizmente ante la idea de explorar un lugar tan misterioso. Orión dejó escapar un suave suspiro, cerrando los ojos, permitiéndose un momento de descanso. Sintió la familiar sensación de su cama maldita reconfortándolo. Los minutos transcurrieron pacíficamente mientras la respiración de Orión se hacía más estable y la tensión se derretía gradualmente de sus hombros y cuello. Después de lo que pareció un descanso suficiente para recargar energías, abrió los ojos lentamente y sintió que la claridad regresaba con renovado vigor. Se levantó suavemente de la cama, estirándose lentamente para aflojar los músculos rígidos acumulados durante largas sesiones de meditación. Un suave chasquido resonó suavemente al torcer los hombros y girar el cuello. Exhalando con comodidad, habló con curiosidad pensativa, con los ojos brillando con anticipación. Dime, Lumi dijo suavemente, ¿qué crees que conseguiremos en la biblioteca acásica? La ventana flotante de Lumi se movía enérgicamente, claramente emocionada por su inminente aventura. Cualquier habilidad que planees obtener, maestro. Orión rió con cariño, negando con la cabeza con cariño ante su entusiasta respuesta. Abrió su inventario y buscó con cuidado la ficha del registro acásico sección de hechizos. La ficha brilló suavemente en su palma, con la forma de una delicada y antigua página grabada con símbolos infinitamente densos, símbolos intrincados de conocimiento ilimitado aparentemente contenidos dentro de su superficie engañosamente simple. Sosteniendo la ficha con cuidado, Orión inhaló profundamente, calmando su entusiasmo. Con cuidado, inyectó un fino y delicado chorro de maná en la ficha. La respuesta fue inmediata. La ficha brilló intensamente, estallando con una luz estelar deslumbrante, bañando a Orión en un resplandor suave y cautivador. Justo cuando la luz se hacía intensa, envolviéndolo completamente, otra presencia, aún más potente pero infinitamente gentil, lo envolvió suavemente. La luz primordial. Su resplandor lo envolvió suavemente sin interferir, sin que ni Orión ni Lumi percibieran esta misteriosa segunda fuerza. Entonces, con un sutil cambio, su entorno desapareció por completo. Cuando el mundo se estabilizó una vez más, Orión parpadeó lentamente, asimilando la visión desconocida que tenía delante. Se encontró parado en una tranquila tierra de cultivo bajo un cielo azul claro salpicado de escasas nubes blancas, mientras el suave susurro de las hojas de los árboles frutales cercanos susurraba suavemente en sus oídos. En el centro se alzaba una acogedora casa de campo de madera, con su modesto techo desgastado por el sol y la lluvia. A la derecha de Orión, varios animales mortales dóciles pastaban tranquilamente cerca de una pintoresca despensa llena de granos y verduras cosechadas. Cerca de allí, un hombre de mediana edad, de unos 40 años, estaba sentado serenamente en los escalones del porche, observando tranquilamente a los animales con una expresión gentil y pacífica. A la izquierda, los niños reían alegremente mientras jugaban sin preocupaciones y sus voces se elevaban con alegría en la suave brisa de la tarde. El hombre de mediana edad giró lentamente la cabeza, revelando una mirada cálida que transmitía una bondad afable. Su voz se deslizó suavemente por el aire, suave pero con una inconfundible profundidad. «¿Un invitado de lejos, eh?», comentó con ligereza, con un suave destello de diversión en su mirada tranquila. En ese momento, desde el interior de la acogedora casa, se escuchó la suave voz de una mujer que gritó con claridad. «El almuerzo está listo, todos». Momentos después, una mujer de mediana edad y rostro afable emergió de la puerta, secándose las manos cuidadosamente con su delantal. El hombre se levantó lentamente, estirándose ligeramente mientras le dedicaba una suave sonrisa a la mujer. «Parece que llegaré tarde a cenar. Come primero, vuelvo pronto». Ella asintió con una calidez comprensiva, haciendo pasar a los niños juguetones a la casa. Su risa se desvaneció suavemente a medida que desaparecían en el interior. Ahora, a solas con Orión, el hombre se giró por completo para mirarlo.
Su mirada se volvió repentinamente más profunda, brillando con capas de sabiduría oculta y profunda curiosidad mientras observaba atentamente a Orión. Después de un momento de escrutinio silencioso, habló con calma, con voz firme pero llena de interés silencioso. Estás bajo la protección del emperador primordial, ¿verdad? Entrecerró los ojos, observando a Orión con atención. No puedo leer tu pasado, presente ni futuro. Incluso tu destino permanece oculto para mí. Orión arqueó una ceja ligeramente con curiosidad, murmurando en voz baja para sí mismo. Emperador primordial. Pero el hombre se acercó con paso firme y continuó sin pausa. Parece que está haciendo mucho por ti. Debes ser el portador actual de ese artefacto maldito. Ilimitado. Ante eso, la expresión de Orión cambió levemente, con una sospecha penetrante en su mirada. La pequeña pantalla flotante de Lumi brilló furiosa junto a Orión. Su pequeño cuerpo prácticamente temblaba de indignación. ¿Cómo se atreve este viejo a llamarme maldito? Su barba está maldita. Arroba. Aunque sus palabras resonaron ferozmente en la mente de Orión, el hombre parecía completamente inconsciente de la furiosa protesta de Lumi. Se detuvo suavemente a unos pasos de Orión, su presencia tranquila y tranquilizadora a pesar de la tensión en el aire. Entonces, al encontrarse con la mirada cautelosa de Orión, preguntó suavemente, con la sinceridad resonando claramente en su voz. Dime, joven, ¿quién eres? Orión permaneció en silencio un instante, observando atentamente al hombre que tenía delante. No percibió hostilidad, pero la serena curiosidad que mostraba este hombre transmitía un profundo trasfondo de fuerza y sabiduría. Orión lo pensó cuidadosamente, mientras innumerables preguntas burbujeaban bajo su expresión firme. Tras una breve pausa, respiró hondo, calmando la leve oleada de tensión en su pecho. Encontró la mirada paciente y conocedora del hombre con su propia mirada serena. Mi nombre es Orión Storm, dijo finalmente en voz baja, con una voz suave pero clara. El hombre de mediana edad negó lentamente con la cabeza, con una leve sonrisa dibujando su rostro curtido. No había burla ni malicia en el gesto, solo una suave diversión y una paciencia sabia. Aunque no pueda ver a través de ti, dijo el hombre con calidez, con un tono tranquilo y comprensivo, aún puedo saber cuando mientes. Orión Storm, este es un buen alias, quizás incluso tu nombre de pila, pero ciertamente no es tu verdadero nombre. El hombre parecía exudar una potente presión invisible, de naturaleza suave, que obligaba a Orión a revelar la verdad más profunda que se escondía debajo. Al darse cuenta de la inutilidad de mentir o engañar a esta figura claramente extraordinaria, Orión exhaló lentamente, liberando un aliento que sin saberlo había estado conteniendo. Al hacerlo, su presencia cambió sutilmente. Algo antiguo y profundo se agitó en lo más profundo de él, aflorando a la superficie de su conciencia. Su aura se volvió más profunda, más primitiva, resonando con una fuerza y una autoridad imponentes. Sus ojos brillaron débilmente, brasas de profundo fuego de dragón parpadeaban en sus profundidades mientras miraba fijamente al hombre. Mi verdadero nombre, dijo Orión con calma, con una voz suave pero poderosa, cada sílaba impregnada de la pesada gravedad de su herencia ancestral es Primus Shalzarjon Draconis. Heredero del sistema ilimitado, y el verdadero emperador dragón del trueno y el verdadero emperador dragón del fuego. Ante las palabras de Orión, el maná en los alrededores zumbó suavemente como si reconociera su declaración, mientras que los ojos del hombre brillaron con intensa curiosidad, un interés claro y vívido en su expresión tranquila. Él asintió lentamente. La admiración se reflejaba abiertamente en su gentil mirada. Extraordinario, murmuró el hombre con admiración, con una voz llena de genuino aprecio. ¿Has heredado el legado de 2 emperadores dragón? Realmente asombroso. Un brillo pensativo apareció en sus ojos, y su voz adquirió un ligero tono burlón. Y además eres un dragón de 3 palabras, Shalzarjon como personaje especial, un nombre bastante atrevido. El corazón de Orión se aceleró, su curiosidad se acrecentó. De inmediato aprovechó la oportunidad para preguntar, con una urgencia evidente en su voz. ¿Entiendes el significado de esta palabra? El hombre de mediana edad rió suavemente, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Solo diré esto. Ten cuidado al revelarlo delante de otros dragones, a menos que quieras ser perseguido sin piedad. Los labios de Orión se crisparon involuntariamente ante la críptica advertencia. La frustración se reflejó brevemente en su expresión. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre continuó suavemente, redirigiendo la conversación de manera experta. En fin, dijo, sonriendo cálidamente una vez más, permítanme presentarme formalmente. Soy el bibliotecario acásico.
Pueden llamarme bibliotecario, o manitas, ya que suelo disfrutar experimentando e investigando diversas cosas fascinantes durante mi abundante tiempo libre. Orión se tragó las preguntas que se arremolinaban con impaciencia en su lengua. Claramente, Tinkerer no ofrecería más información sobre las profundas implicaciones de su verdadero nombre de dragón, al menos no todavía. En cambio, Orión se recompuso, exhaló con calma y asintió respetuosamente. Entonces, Manitas Mayor, ¿podría contarme más sobre este lugar? Ya que mencionó que es el bibliotecario, Tinkerer asintió con aprobación, y sus ojos se iluminaron en señal de reconocimiento. Sí, es exactamente como te imaginas. Esta es la biblioteca acásica, o mejor dicho, un pequeño fragmento de ella. Sonrió, extendiendo una mano. Ven conmigo. Cuando sus palabras se asentaron, el espacio tranquilo frente a ellos se hizo añicos como un delicado espejo, fragmentándose en innumerables fragmentos brillantes de luz y sombra. Un inmenso agujero de gusano giratorio se abrió, invitándolos silenciosamente a atravesarlo hacia reinos más allá de la comprensión mortal. Sin dudarlo, Tinkerer avanzó con calma, desapareciendo lentamente en el misterioso pasadizo. Orión lo siguió de cerca, con la anticipación revoloteando suavemente en su pecho. En un instante, su entorno se transformó dramáticamente. Llegaron a un espacio completamente extraño, uno donde el tiempo mismo parecía una ilusión vacía y el tejido del espacio parecía faltar. Un vacío sin límites los rodeaba, vasto e interminable, marcado solo por una esfera radiante de luz primaria, suave pero abrumadora, que brillaba intensamente en el mismo centro. Alrededor de este núcleo luminoso, infinitas corrientes de conocimiento fluían grácilmente como ríos de polvo de estrellas, brillando con miles y miles de millones de palabras, innumerables escrituras, símbolos y caracteres de todos los idiomas, culturas y civilizaciones concebibles, tanto conocidos como olvidados. Cada personaje brillaba suavemente, tarareando suavemente con una armonía indescriptible de la existencia misma. Bibliotecas, archivos, tomos y pergaminos flotaban en serena suspensión, estantes dispuestos en espirales y curvas infinitas, imposiblemente elegantes, sin principio ni fin, que se extendían por billones de millas. Cada uno era un contenedor de sabiduría universal que contenía en su interior el potencial de infinitas posibilidades y verdades. Tinkerer sonrió discretamente al observar la reacción de asombro de Orión. Lo rodeó con un brazo suavemente, con voz firme pero llena de orgullo. Bienvenido, Primus Shalzarion Draconis, al verdadero corazón de la biblioteca acásica, el depósito de la sabiduría, el conocimiento y la verdad infinitos. Aquí, cada palabra pronunciada, cada pensamiento concebido, cada secreto susurrado y olvidado por el tiempo se conserva cuidadosamente, eternamente guardado por la biblioteca y por mí. Orión no pudo hacer más que mirar con profundo y silencioso asombro. Su corazón latía como un suave pero rápido tambor de maravilla y asombro. La pequeña ventana de Lumi tembló vigorosamente y su emoción se desbordó. Esto es increíble, maestro. Conocimiento infinito a nuestro alrededor. Tinkerer rió levemente con orgullo. ¿Qué te parece, jovencito? ¡Qué vista tan bonita! Orión respiró hondo para tranquilizarse y sintió que su corazón se calmaba poco a poco en medio de la asombrosa escena que tenía ante él. Finalmente asintió con la cabeza suavemente, sus ojos brillaban con asombro incontenido mientras respondía en voz baja. Sí, este es un lugar fascinante. Los labios de Tinkerer se curvaron en una leve sonrisa, visiblemente complacido con la reacción de Orión. Con paciencia, le permitió a Orión tomarse su tiempo, consciente de la magnitud de la maravilla que este lugar podía inspirar. Las brillantes corrientes de conocimiento infinito fluían sin cesar a su alrededor, proyectando reflejos como estrellas en la vasta nada del espacio. Orión avanzó lentamente, con los ojos abiertos y ansiosos, sintiendo un asombro que rara vez experimentaba. Cada símbolo flotante latía suavemente, resonando suavemente con los latidos de su corazón, como reconociendo su presencia. La ventana de Lumi se movía con excitación, su curiosidad insaciable mientras observaba innumerables corrientes de información brillando en una danza cósmica. Después de varios momentos de silencio, Orión finalmente exhaló suavemente, calmándose gradualmente a medida que su asombro se transformaba en curiosidad. Sintiendo este cambio, Tinkerer se aclaró la garganta suavemente, atrayendo la atención de Orión hacia sí mismo. Ahora empezó Tinkerer suavemente, con un tono suave pero serio, déjame contarte más sobre este lugar. Orión inmediatamente giró la cabeza, encontrando la mirada del bibliotecario con seriedad, mostrando su completa atención.
Como posees el pase de hechizos, continuó Tinkerer con voz firme y clara, tendré que restringirte el acceso a otros conocimientos. Solo puedes seleccionar de la sección de hechizos, como ya sabes. Orión hizo una pausa, procesando esto cuidadosamente antes de preguntar vacilante. Entonces, ¿solo puedo seleccionar un solo hechizo? Tinkerer negó con la cabeza suavemente, con un sutil destello de diversión en sus sabios ojos. Eso, joven Primus, dependerá enteramente de tu habilidad. Orión frunció el ceño ligeramente, confundido. ¿Eh? ¿Qué quieres decir exactamente? La sonrisa de Tinkerer se tornó ligeramente enigmática, y las comisuras de sus labios se elevaron levemente. Señaló lentamente a su alrededor, no es lugar para elegir libros. Tan pronto como esas palabras salieron de los labios de Tinkerer, el reino surrealista y cósmico se disolvió a su alrededor, la realidad se desdibujó brevemente antes de reformarse de nuevo. Orión se encontró de nuevo en una tierra de cultivo familiar. Pero esta vez, estaban en un lugar diferente, justo afuera de la rústica casa de campo que había visto al principio. Sin decirle una palabra más, Tinkerer dio un paso adelante, caminando hacia la modesta casa. Orión lo siguió rápidamente, presintiendo que las respuestas que buscaba lo aguardaban dentro. Al entrar, Orión se detuvo un momento, sorprendido. El interior no se parecía en nada a una granja normal. En cambio, daba directamente a una pequeña habitación, ordenada, que contenía una única y robusta estantería de madera. Sus estantes pulidos contenían tomos meticulosamente colocados, sus tapas brillaban tenuemente, cada uno grabado con intrincadas runas y títulos que indicaban afinidades elementales, técnicas marciales y misteriosos temas arcanos 5S5C5 y 585 y 5O55. Tinkerer permaneció tranquilo junto al estante, señalando con suavidad las filas de libros. Su voz era suave pero profunda. Como solo puedes acceder a la sección de hechizos, estos libros contienen conocimientos y técnicas de diversos elementos y armas. Elige el que te atraiga. Cada libro contiene más palabras que las partículas de maná de todo nuestro chiliocosmos. Hizo una pausa significativa, sosteniendo la mirada de Orión con serena seriedad. Pero cuidado, joven Primus, este no es solo un lugar de adquisición pasiva. Lo que elijas te pondrá a prueba. La calidad de la recompensa que recibas estará directamente relacionada con tu desempeño en esa prueba. El corazón de Orión se aceleró de emoción, y su mirada se profundizó al considerar atentamente las palabras de Tinkerer. Prueba. Murmuró en voz baja, con la curiosidad mezclada con una cautelosa excitación. Sí, afirmó Tinkerer, asintiendo lentamente. La ficha que te trajo aquí fue solo una ficha de entrada. No garantizaba ninguna recompensa ni habilidad. La biblioteca Akashica nunca otorga conocimiento sin asegurarse de que el receptor sea digno. La prueba varía según la persona y también según lo que elijas. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa alentadora, y añadió con suavidad. Si tu rendimiento supera las expectativas estándar, tu recompensa podría ir más allá de las simples habilidades o hechizos. Podría otorgarte algo mucho más profundo, pero ¿qué sería? ¿Quién sabe? Los ojos de Orión brillaron intensamente, la determinación llenó su expresión mientras avanzaba con cuidado, sus ojos escaneando cada tomo en el estante con pensativa deliberación. Lumi flotaba en silencio, observando atentamente mientras irradiaba una intensa curiosidad. Mientras los dedos de Orión rozaban los antiguos libros y pergaminos, suaves pulsos de energía zumbaban suavemente bajo las yemas de sus dedos, como si cada tomo susurrara en silencio, buscando su atención, desafiando su fuerza de voluntad. Elige con cuidado, le recordó Tinkerer en voz baja, retrocediendo para darle a Orión suficiente espacio para tomar su decisión. Recuerda, esta elección y sus consecuencias decidirán si obtendrás un hechizo de nivel 1 o algo mucho más que un hechizo. Orión respiró hondo para tranquilizarse. Su corazón latía suavemente en su pecho, y cada latido resonaba con una sensación de anticipación mezclada con vacilación. Miró hacia Tinkerer y se encontró con la expresión sabia pero ilegible en el rostro del hombre. ¿Y si elijo un elemento mítico? Preguntó Orión en voz baja, con voz firme, pero con un sutil temblor de emoción e incertidumbre. La sonrisa de Tinkerer se profundizó lentamente, transformándose en una suave risita. Los ojos del bibliotecario brillaron, revelando una mezcla de admiración y sutil diversión. Pregúntate esto, joven Primus. ¿Eres realmente lo suficientemente poderoso para soportar ese conocimiento? ¿O la prueba que inevitablemente sigue a tal decisión?
Orión frunció ligeramente el ceño, sus pensamientos se arremolinaron brevemente en profunda contemplación. Comprendió la gravedad que se escondía en el tono despreocupado de Tinkerer. No era tonto. Los elementos míticos representaban fuerzas que incluso los seres más poderosos luchaban por comprender, y mucho menos dominar. Después de un momento de cuidadosa consideración, Orión asintió solemnemente, volviendo su mirada hacia los estantes. Dio pasos lentos hacia adelante, con el corazón decidido a pesar de la complejidad de su decisión. Observando cuidadosamente a Orión, los ojos de Tinkerer siguieron sus movimientos, ligeramente aliviado de que Orión tal vez estuviera reconsiderando sus pensamientos impulsivos de seleccionar un elemento mítico. El bibliotecario se aclaró la garganta con calma, preparándose para guiar a Orión más allá. Bueno, empezó Tinkerer con naturalidad, con un suave tono de orientación en su voz, en tu nivel actual, aparte de los elementos míticos, la opción más difícil, y quizás la peor, sin duda sería dar. Sus palabras se detuvieron abruptamente, sus ojos se abrieron ligeramente cuando los dedos de Orión se cerraron alrededor del grueso y oscuro tomo grabado con runas siniestras pero extrañamente atractivas. El libro del elemento oscuridad. Orión giró levemente la cabeza, estableciendo contacto visual directo con Tinkerer, y sus labios se curvaron en una sonrisa ligeramente desamparada y exasperada. ¿No podrías haberlo dicho más rápido? Antes de que Tinkerer pudiera pronunciar palabra alguna, una fuerza repentina envolvió a Orión. La oscuridad surgió del tomo, envolviéndolo por completo en un instante. El aire a su alrededor se distorsionó, formando una densa vorágine de tinta. Y en ese preciso instante, Orión desapareció de la habitación, engullido por la oscuridad que había emergido del tomo que había elegido. Tinkerer se quedó mirando fijamente el espacio vacío que Orión acababa de ocupar, sacudiendo lentamente la cabeza con un suave suspiro de resignación. Una leve sonrisa triste asomó a sus labios, y murmuró para sí mismo con una mezcla de diversión y leve exasperación. Suspiro, la juventud de hoy en día. Siempre tan precipitada y ansiosa, nunca dispuesta a escuchar. Alejándose lentamente de la estantería, se dirigió tranquilamente hacia la salida de la habitación, con los hombros relajados a pesar de los dramáticos acontecimientos ocurridos momentos atrás. Se sacudió casualmente un poco de polvo imaginario de las mangas, mientras sus pensamientos ya se dirigían hacia una preocupación más inmediata. Bueno, murmuró en voz baja, aparentemente indiferente. Mejor almorzamos primero. Para entonces ya debería haber terminado, si aprueba, claro está. Con pasos tranquilos, salió de la modesta biblioteca, dejando atrás solo silencio y débiles ecos de la presencia de Orión. En otra parte, la visión de Orión se ajustó rápidamente mientras se encontraba sumergido en una oscuridad absoluta, una oscuridad más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado jamás. Lo rodeaba por completo, infinito y sofocante, extendiéndose más allá de sus sentidos en todas las direcciones posibles. No había suelo sólido bajo sus pies, ni cielo sobre sus cabezas. En cambio, parecía flotar en un abismo sin fin, desprovisto incluso del más leve rastro de iluminación. La visión de Orión comenzó a ajustarse lentamente a medida que la sofocante oscuridad que lo rodeaba se hacía más tenue, perdiendo gradualmente su peso opresivo. Bajo sus pies, un escalofrío se extendió por sus botas al tocar una superficie de mármol negro frío y pulido, liso y como un espejo, tan perfecto que podía ver su reflejo con claridad. Levantó la cabeza lentamente, sintiendo una pesada sensación de asombro ante la inmensidad del salón que ahora se extendía interminablemente a su alrededor. Su grandeza era abrumadora, inconmensurable, infinitas filas de imponentes tronos se alineaban en el vasto salón, cada trono único, magnífico e imponente por derecho propio. Algunas brillaban radiantes, forjadas a partir de mineral de fuego estelar puro y tachonadas de gemas impecables, cada piedra preciosa captaba una luz inexistente en una escena fascinante. Otras eran sombrías e imponentes, talladas en obsidiana y hueso, austeras pero majestuosas en su intimidación. Otras estaban hechas de elementos vivos, tejidas con enredaderas retorcidas, cristal brillante o energías elementales cambiantes. Cada trono estaba ocupado por una figura sombreada cuyos rasgos estaban ocultos dentro de una oscuridad impenetrable, pero Orión podía sentir sus poderosas miradas fijas en él. Su presencia era innegable, irradiaban un aura de autoridad suprema, reyes, emperadores, dioses, dragones y entidades cuya existencia abarcaba incontables mundos, cada uno emanando poder que conmovía el alma de Orión. Sin previo aviso, estos gobernantes en sombras se alzaron al unísono.
El movimiento era misterioso y preciso, sincronizado a tal perfección que parecía antinatural, casi ceremonial en su reverencia. Luego, con la misma armonía inquietante, se inclinaron profundamente hacia Orión, sus frentes descendiendo lentamente hasta que casi tocaron el piso de mármol pulido. Una voz profunda, resonante y sin género llenó la vasta sala. Su tono resonó con fuerza, vibrando en los huesos de Orión. Nos arrodillamos ante nuestro emperador. Gobiernanos. Como convocado por estas palabras, un inmenso trono se materializó al fondo del interminable salón. Era colosal, imponente, tallado íntegramente en obsidiana y envuelto en un manto de sombras cambiantes. Antiguas runas grabadas en su superficie brillaban tenuemente, con un destello plateado en la oscuridad circundante. Sobre este trono, una corona de llamas titilantes de color negro plateado flotaba con gracia, acercándose lentamente a Orión. La voz volvió a hablar, presionándolo con innegable insistencia. Siéntate. Manda. Los ojos de Orión se entrecerraron levemente al sentir un latido acelerado. Sus instintos se activaron de inmediato, advirtiéndole que este no era un simple regalo, sino una prueba. El simbolismo era claro. La tentación en forma de poder, una oportunidad de medir la fuerza y la claridad de su yo interior. Se quedó quieto, sin dar un paso adelante ni darse la vuelta de inmediato, con la mente alerta, tranquila y en equilibrio entre la cautela y la resolución. Tras un silencio pensativo, finalmente avanzó, cada paso deliberado y medido. Extendió la mano y tomó la corona, sintiendo el fresco y suave destello de las llamas de la sombra. Con decidido control y serena autoridad, lo colocó sobre su cabeza, no como una prenda aceptada con un deseo ciego, sino como una elección hecha con decisión, con claro entendimiento de la responsabilidad que representaba. En respuesta, las figuras en sombras levantaron la cabeza lentamente, no en señal de celebración o aprobación, sino en reconocimiento silencioso. Simplemente se desvanecieron, y con ellos, el trono, el vasto salón y la visión misma se disolvieron nuevamente en la oscuridad. La oscuridad volvió a cambiar, reemplazada por algo completamente distinto. Los sentidos de Orión se agudizaron al sentir el leve crepitar de las brasas y el acre olor a humo que lo rodeaba. Se encontraba en un antiguo campo de batalla, en silencio ahora, mucho después de que los gritos finales de la guerra se hubieran desvanecido en los ecos distantes del recuerdo. La tierra estaba agrietada, abrasada y ennegrecida por incendios extinguidos hacía tiempo. Estandartes rotos yacían destrozados y hechos jirones en el suelo, esparcidos entre armaduras oxidadas, armas destrozadas y fragmentos de huesos de guerreros caídos. La ceniza caía lentamente desde un cielo gris y pesado, como nieve triste sobre un paisaje definido únicamente por la pérdida y el arrepentimiento. Ecos fantasmales de gritos desesperados, el choque del acero contra el acero y los rugidos agonizantes de antiguas batallas se extendían débilmente en el aire pesado. Desde dentro de la neblina opresiva, comenzaron a surgir figuras sombrías que avanzaron para rodearlo. Sus formas eran vagas e indistintas, cambiantes y confusas como humo atrapado en una suave brisa. Sus voces, sin embargo, eran agudas e inconfundibles, hirientes, cargadas de acusación y desprecio.